Hola chicos, ¿cómo están? Perfecto. Ya, ¿me escuchan todos? Ya, perfecto. Bueno, eh, ¿cómo les ha ido chicos? ¿Han podido estudiar para el control del jueves? ¿Pudieron revisar la ayudantía? Les recomiendo que revisen el material, porque, em, como saben, este jueves el control y, bueno, se viene. Eh, Sebastián, dime. Hola, profe, Hola, ¿se hola. escucha? ¿Sí? ¿Sabe que respecto a eso yo tenía una duda del control entre Thevenin y Norton? Eh, sí, o sea, todo lo que vimos hasta la clase pasada. Y lo otro respecto a la ayudantía, al menos yo la vi ¿Ya? y siento que si bien explica el concepto, lo que quiere mostrar, no hace mucho más, no resuelve ningún ejercicio, nada. Es como si tuviera un circuito y ¿Ya? con un voltímetro voy obteniendo lo que... Entonces no siento que sirva como para estudiar. Ah, ya, ya entiendo. Ya miren, voy a hablar con el ayudante entonces, para ver cómo podemos corregir eso, ¿ya? Y que les sea más útil a ustedes. Igual en esta clase, lo que vamos a hacer es revisar dos ejercicios, que igual yo los simulé, no los vamos a ver simulados acá sí, pero les voy a dejar la simulación disponible, ¿ya? Por si acaso le quieren echar un ojo. Eh, pero claro, ya, voy a ver si es que podemos acompañar un poco más el material, quizás con alguna presentación pueda ser. Algo muy parecido a lo que hacemos ahora, en donde vamos a resolver el ejercicio y además va a estar la simulación disponible. Tal vez por ahí pueda ser la solución. Y lo otro, profe, revisé el libro. ¿Ya? ¿Cuál libro? La referencia uno, el Leopoldo Ah, el Silva, de Leopoldo Silva, ¿ya? ¿Y qué pasó? y tampoco hace ni el capítulo uno ni el capítulo 2 como que ve muchos ejercicios o al menos lo que vi yo, ¿Ya? con circuitos pasivos, va con elementos pasivos, si no al tiro Sí, pasa transistores. lo que pasa es que, mira, dame un segundo. Pásame el libro. El capítulo uno y el capítulo 2, si bien tiene algunos ejercicios que les puede ser útil, por ejemplo, en el capítulo uno tienen problemas que no necesitan ni siquiera resistencia en sí, no necesitan ningún elemento, solamente conocer potencia y tensiones. Eso sería bueno que nos revisaran como para partir. Sí, el, el capítulo uno tiene esos ejercicios. Ya este libro se mete con mallas, con resistencias en el capítulo 4 o 5, donde empieza a ver el tema de los circuitos fundamentales, que es un poco lo que vamos a ver ahora. Y ahí se engancha, mira. El capítulo 5 de redes equivalentes tiene ejercicios que pueden resolver. También el capítulo 4 de métodos generales de análisis de redes. ¿Ya? No es necesario que los resuelvan con las técnicas que menciona el libro, pero la idea es que saquen una topología, que tengan la respuesta y que puedan comparar si es que lo que están haciendo está bien o no. ¿Ya? Eso está como apuntado esto. Igual ustedes pueden hacer ejercicios Esos de capítulos, Sí, esos tiran ejercicios. pero esos sirven para el control, Eh, en teoría. En teoría, en teoría, en el control debiese entrar todo, o sea, puede entrar toda la materia, ¿ya? La idea ya. es
que ustedes entiendan lo que están haciendo. Eso está apuntado, ¿ya? La idea de los controles, de estos controles, es ver un poco cómo va a funcionar el tema de la evaluación online y también el tema de calibrar un poco la mano, ¿ya? Así que la idea de, como le dije, la idea de estos controles es hacer eso, por un lado. Pero eso, también saquen ejercicios del Nilsson. El Nilsson tiene muchos ejemplos, que es la segunda referencia. Porque ahí tienen redes eléctricas que son más o menos simples, pero pueden sacarle harto jugo. De hecho, por ejemplo, algo que bueno, por tiempo no alcanzamos a ver, es la diferencia de tensión entre un circuito con una fuente y dos resistencias en serie. O sea, el divisor de tensión eso no lo alcanzamos a ver, pero ustedes lo pueden deducir trazando LVK y LSK, ¿ya? Igual que el divisor de corriente, tampoco lo alcanzamos a ver. Otras cosas que posiblemente no alcancemos a ver sea la transferencia máxima de potencia, ¿ya? O sea, vayan jugando un poco con los problemas que están acá. Igual en esta clase, lo que vamos a hacer es revisar dos mallas distintas, con dos métodos de resolución que son los que nos quedan pendientes, y vamos a empezar a estudiar todo lo que son los elementos dinámicos, ¿ya? Que es el condensador y la inductancia. Pero me parece importante que por lo menos los métodos de resolución de redes los tengan más o menos claro, porque si es que ustedes dominan bien esa parte, después cuando estemos viendo fasores, impedancias y todo ese tema, se les va a hacer mucho más simple, porque todos estos métodos que hemos visto hasta ahora son aplicables para fasores, ¿ya? Entonces, por eso me parece importante que entiendan más o menos bien cómo analizar los circuitos desde este punto de vista. Eso. Ya, entonces... no, lo que entra hasta el control es hasta la clase pasada, ¿ya? Acuérdense que esto va a estar bien teórico. Entonces, hagan ejercicios, pero no hagan millones de ejercicios, con que hagan unos 3 4 y estudien potencias, jueguen con las resistencias, con los parámetros, métanle mano a los circuitos, deberían estar más o menos bien. Por ejemplo, el mismo teorema de Thevenin, no es necesario que hagan un ejercicio que les pida de manera explícita que resuelvan que determinen un equivalente Thevenin, un equivalente Norton. O sea, no esperen a que un problema les diga de manera, como les dije, explícito eso. Agarren una topología y busquen distintas formas de resolver esa misma topología, ¿ya? Y ahora sí, sí vi que hay alguien esperando, pero no sé si pertenece a una lista del curso, porque no tiene puesto el apellido. Así que, por seguridad, como les comenté, no voy a aceptar a gente que no tenga puesto su apellido, ¿ya? Tomás. Hola, profe. Lo que pasa es que al menos yo no estoy muy familiarizado con todo el concepto de electrónica eléctrica, y por eso igual la instancia de las ayudantías por lo general, al menos ¿Ya? para mí son súper provechosas porque de partida son problemas y supuestamente ayudan a facilitar o a ejercitar como la capacidad de resolver un problema. Ya. Eh, Ujú. el tema es que con la ayudantía tuve hartos inconvenientes. Primero, aparentemente hay una extensión que se requiere para poder hacer lo que se modeló en la ayudantía. El ayudante en el video que hace está la estructura de cada circuito armada, las explicaciones son súper vagas, entonces siento que podría trabajarse y mejorarse ese aspecto, porque Ya. y si es que es posible darnos un mail de contacto con él, porque nos dijo que nos contactáramos con él, pero no hay ningún mail. Ah, pero el mail sí está en aula, me parece. Ah, ya. Sí, es que De intenté meterme hecho, en la noche, pero estaba caído. no, sí, aula ayer estaba cayendo en la noche. Yo igual me intenté meter y no funcionaba, pero el mail está en aula, ¿ya? Ya, ok. Eso, pero el tema es Eh, que de Ujú. lleno la ayudantía no se explicó casi nada. Yo no Ya. entendí mucho, no entendía qué iba, qué se estaba buscando resolver, Ya, por o eso. sea que ustedes entendieron que había un circuito y el ayudante le puso play, ¿eso?
Sí, o sea, mostró señales, pero nunca explicó básicamente qué era la señal. No sé por qué estábamos viendo señales si no estábamos viendo un circuito dinámico. O sea, si estaba bien o no, no lo sé, pero el tema es que en algunos puntos se enfocó en contenido que no era necesariamente importante, y en otro sentido, por ¿Ya? ejemplo, cuando explicó la equivalencia de Thevenin, no profundizó qué buscó hacer. Yo busqué después información respecto a qué era la equivalencia de Thevenin, igual ¿Ya? ya lo había estudiado, pero no lleva a lo mismo que explicó el ayudante, entonces me quedaron muchas dudas. Aparte de que tampoco pude moderarlo porque no sabía cómo hacerlo en el programa. Igual se habría Ya. agradecido que quizás él lo hubiese armado un poco más el circuito durante el video o algo por el estilo. Entonces, si es posible, usted igual échele un ojo como para que también tenga una percepción propia, pero eso al menos Ya. es mi opinión. Ya miren, voy a revisar el material que se subió y a ver cómo lo podemos arreglar, ¿ya? Porque igual me parece importante que ustedes tengan la ayudantía, además en esta situación, como elemento de apoyo. Eh, ya, vamos a ver ese tema. Ya, ya me voy a encargar de hablar con el ayudante. Pero bueno, en todo caso, para este control del jueves, me parece que con lo que vimos en clase, o sea, hay unos pocos ejemplos, debiesen estar más o menos listos para poder resolverlo, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con la clase entonces, no nos distraigamos más porque es larga esta clase. Lo primero que vamos a ver son métodos de resolución de redes, ¿ya? Un poco con el objetivo de ordenar todo lo que es la resolución de redes eléctricas, se plantean dos tipos de métodos, usualmente, que es el método de resolución por nodos y corrientes por malla. Estos dos métodos de resolución están basados básicamente en la topología de cada circuito por separado. El objetivo de esto es llegar a un sistema de ecuaciones que sea A por X igual B, en donde X es el vector de incógnita, y por ejemplo para el método de tensiones de nodo, ese X representa todas las tensiones sobre los nodos, y para el para el método de análisis por corrientes de mallas, este X representa las corrientes por cada malla. ¿Ya? Entonces, de manera preliminar, nosotros todos los circuitos los podemos representar en forma de grafo, en el sentido de que podemos representar cada elemento con dos vértices, y estos dos vértices quedarían unidos por en este caso, por una línea, ¿ya? Entonces, en esta topología que estamos viendo ahí, tenemos una cantidad de 5 elementos que pueden ser, como les digo, cualquier cosa. Por ejemplo, puede ser una resistencia acá, puede ser una fuente de tensión, puede ser un capacitor, otra resistencia, otra resistencia. ¿Ya? Nosotros siempre vamos a poder expresar un circuito eléctrico de esta manera. Ahora, la gracia de esto es ordenar un poco el análisis posterior para determinar las variables. Pero esto está pensado para analizar, por ejemplo, grandes circuitos con grandes mallas, no circuitos eh, más chicos como los que estamos viendo ahora. Una cosa importante que tenemos que hacerle hincapié es que a partir de este grafo que está acá, nosotros podemos determinar la cantidad de mallas conociendo la cantidad de elementos, la cantidad de vértices y eso. Con la cantidad de elementos y la cantidad de vértices nosotros podemos conocer cuántas mallas tiene nuestro sistema. Y ahora esto es importante porque de manera, ¿cómo decirlo? A priori, antes de resolver el ejercicio, nosotros conocemos cuántas mallas tenemos. Además, conocemos cuántos nodos podemos tener a partir de los vértices, ¿ya? La cantidad de nodos se define como los vértices menos uno.
Y por otro lado, las mallas se define como la cantidad de elementos menos los vértices más uno. Esto es un poco teoría de grafos, es como lo que se ve en FIO. No sé si han pasado por FIO, pero esto es muy parecido. ¿Quién está? René, ¿tenéis levantada la mano? René, Hola, dime. tenía una duda. ¿Ya? Cuando hay una fuente de corriente y la analizo con malla, igual lo considero con un voltaje, ¿cierto? ¿O no? Sí, pues. No, sí, pues sí, la fuente de corriente, como todos los elementos, tiene asociado una diferencia de tensión y una corriente. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, sí, pues, cuando vas a analizar, por ejemplo, con el método que les enseñé en la clase pasada, tienes que asignarle una tensión a la fuente de corriente. O si no, el Pero eso sistema. es una tensión de, Tensión de por la ejemplo, fuente. Una tensión que tú no conoces, pero que está ahí. ya, ¿Ya? Es una ya, variable más dentro de tu sistema de ecuaciones. ya, profe, eso era. Acá. FIO es un ramo de informática. Ah, de veras, que ustedes son mecánicos. FIO, bueno, para eléctrica, FIO es fundamentos de, de investigación de operaciones. Se me ha olvidado que ustedes son mecánicos. Eh, Ahí se ve básicamente cómo funciona un computador. Creo que ustedes tienen computación científica, si no me equivoco. Pero es un ramo de quinto o sexto, no recuerdo bien. Es muy parecido, ¿no? Oh, qué loco. Ya, bueno. Si es que conocen a algún informático, pregúntenle fundamentos de investigación de operaciones. No, no, no es CFD. Es más simple que eso. Pero bueno, los informáticos ven mucho este tema de los grafos, porque les ayuda de algún modo a ordenar todo lo que son las redes, ¿ya? Que ellos ven. Y esos mismos métodos se pueden aplicar a cada redes eléctricas. De hecho, están como bien conectados. Entonces, el primer método que vamos a ver ahora es el método de las tensiones de nodo. En este método, lo que ustedes hacen es ubicar primero todos sus nodos y asignarle una tensión a cada nodo, por separado. Luego de eso, plantean los LSK sobre cada nodo que ustedes definieron y a partir de eso pueden resuelven el sistema de ecuaciones que les queda. En este caso, el sistema A por X igual B. La matriz A es la matriz de conductancia, si es que estamos trabajando en el dominio de los números reales, o se llama admitancia si es que estamos trabajando en el número, en el dominio de los números complejos. Más adelante, cuando veamos fasores, esto va a tener mucho más sentido. Y como les digo, todo lo que ustedes han visto hasta ahora, que solamente se remite a análisis sobre números reales, de algún modo se va a poder extender a análisis sobre el plano complejo, ¿ya? Y es un poco el concepto que se tienen que meter dentro de la cabeza. O sea, todos estos LSKs y LBKs que estamos haciendo, hasta ahora son solamente sumas de números reales. Pero si lo extienden a un vector, son sumas vectoriales, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolver esta red que está acá, con el método tensiones de nodo, ¿ya? Este esquema se los voy a subir, ya para que ustedes puedan variar las resistencias y ver cómo se comportan las distintas variables eléctricas en distintas partes del circuito. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es plantear las ecuaciones y resolverlo a mano. O sea, a mano entre comillas. Entonces, a partir de este circuito, nos piden determinar la tensión sobre el nodo indicado, que es el nodo B2. Con lo que saben ahora, ¿cómo lo harían? Por ejemplo, si esta fuera una pregunta del control.
Ya, lo más sencillo que podrían hacer es reducir todo lo que puedan reducir. Por ejemplo, el R1 y el R2 están en paralelo. Así que ahí tienen una reducción, pueden sumarlas. Después, creo que esa es la reducción que pueden hacer. Que si cambian esta fuente de tensión, fuente de tensión, fuente de tensión. Sí, esa es la reducción. El método más rápido sería usar Thevenin, ¿ya? O sea, abrir este terminal acá, sacar esta resistencia y ver cómo funciona el tema. Superposición también puede ser una buena alternativa, ¿ya? Pero en este caso me parece que sería más tardado. Denme un segundo. Ahí tengo. Ya, pero una vez ya teniendo en mente un poco la topología que nos estamos enfrentando, lo que sigue es plantear todo lo que son las referencias y la identificación de nodos y de mallas, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Déjenme un segundo. Ya. Lo que teníamos era una fuente de corriente. Teníamos dos resistencias. Una resistencia acá, una resistencia acá. Tenemos otra resistencia acá. Oh, ¿qué pasó? Aquí. Acá. Tenemos la fuente de corriente. Fíjense que en este caso lo que yo hice fue de antemano ya tener todos los elementos dibujados con la referencia. Esto les puede servir como guía. Este dibujo se lo voy a dejar también para que lo tengan. Tenemos aquí. Tenemos una fuente aquí y una resistencia acá. Ya. Y ahí está dibujada la topología. Perfecto. ¿Y si está bien? Ya. Ahí está dibujada la topología. Volvemos aquí. Ahí está. Una cosa que no les mencioné. Fíjense que acá yo les puse este símbolo, que son estas tres rayas que van achicándose. Estas rayas significan tierra, ¿ya? Y representan los mismos nodos. Entonces todas las tierras están juntas, siempre. O sea, la resistencia R1, R2, R5, R6 y las dos fuentes están conectadas por un mismo nodo, ¿ya? Esto les puede servir si es que ustedes están simulando un problema que sea un poco más grande. O si quieren medir. Entonces. Ya, la definición de nodos. Aparte del nodo de abajo, que ya les conté. ¿Cuántos nodos más ven ustedes?
¿Nadie se la juega? Ese. Ya tenemos este nodo de abajo. Tenemos este nodo de acá. Tenemos este nodo de acá. Que bueno, se extiende hacia arriba. Ese nodo de ahí. Oh. Bueno, son todos estos puntos de ahí. Tenemos además el nodo que está acá. ¿No es cierto? Todos forman el mismo punto. Y tenemos el nodo que está acá. Con esto tenemos en total 4 nodos. ¿Ya? Lo que dice el método es que primero tenemos que definir un nodo de referencia. O sea, uno de estos 4 nodos lo tenemos que tirar a 0. ¿Ya? El nodo que vamos a tirar a 0 en este caso es este de abajo. Esto significa que la tensión en este punto es 0. ¿Ya? Es la referencia. Ahora, por cada de estos otros nodos, vamos a definir una tensión más. O sea, por ejemplo, este va a ser B1. Esto va a ser B2. Este va a ser B3. Sí, cualquier nodo puede ser definido como 0. Este método, la gracia es que uno de estos 4 nodos va a ser arbitrariamente definido como 0. ¿Ya? No importa cuál sea. La idea es que uno sea 0. Y ahora fíjense. Ya tenemos definido las tensiones de los 3 nodos. Ahora lo que hace falta es armar el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y el sistema de ecuaciones lo vamos a hacer trazando LSKs sobre cada nodo. Entonces, para el nodo 1, ya, para el nodo 1 tenemos, primero entra la corriente de la fuente de corriente, ¿no es cierto? Que es IC. Por las referencias que nos dimos, la corriente de esta resistencia, que vendría siendo la resistencia 1, sale. Ahora, por ley de elementos, por lo que ustedes han visto, esta tensión B1 que tenemos dibujada acá, sería la diferencia entre B1 y este nodo de referencia, ¿no es cierto? O sea que B1 es, o sea, BR1 es B1 menos 0. Y ahora por ley de elementos, nosotros podemos plantear la corriente que sale como B1 dividido en R1.
similar para la resistencia R2. R2. Tenemos el mismo caso, en donde con las referencias que nos dimos, la corriente sale. Esta tensión B2, B2 es la corriente I2 por la resistencia I2. Y... oh, chuta. Y la corriente que sale, entonces, como les comenté, por ley de Ohm, es la tensión dividida en la resistencia. Que es esta misma, tiene esta misma tensión de aquí, B1. Por lo tanto, la resistencia, o sea, la corriente que sale de ese nodo, a partir de la resistencia R2, es B1 dividido en R2. Ahora sigamos. Esta resistencia R3 fíjense que acá, a diferencia de la resistencia R2 y R1, la corriente de R3 por la referencia que nosotros nos dimos está entrando. ¿Ya? O sea, la corriente entra al nodo B1. Para ser consistentes con la referencia carga que estamos dando a la resistencia, tenemos que definir la tensión, la diferencia de tensión por la resistencia R3, según el sentido de la flecha azul que está acá. Entonces, si somos consecuentes, como está entrando la corriente, la sumamos. La diferencia de tensión B3, o sea, BR3 sería B2 menos B1. Y como estamos viendo, analizando LSKs, tenemos que dividirlo por la resistencia R3. La resistencia R4 tenemos el mismo caso, ¿ya? Porque tiene la misma referencia. La única diferencia es que la resistencia nos cambia. Y finalmente, tenemos esta fuente de corriente que está sacando, o sea, que nos dice que la corriente sale del nodo. Entonces, como sale del nodo, es negativa y tiene el valor de IC2. Ya. Y esto es igual a 0. Perfecto. Chicos, denme un segundo, por favor. Ya volví, discúlpenme, es que a mi perro le dan ataques a veces, entonces hay que, hay que decirle que se calme. Tiene problemas neurológicos. Ya, ¿dónde quedamos? No, me distraje. Ah, ya estábamos resolviendo la LSK. Ya, entonces una vez teniendo la LSK sobre el primer nodo, hay que repetir este procedimiento por el nodo 2 y por el nodo 3. ¿Ya? Vamos a seguir planteándolo. Esta corriente es IC1. Ya, al tiro la vamos a repasar.
Ya. Como ayuda de memoria, acuérdense que vamos a hacer un LSK sobre el nodo B1, que es el que está aquí indicado, y las corrientes que entran al nodo son definidas positivas y las corrientes que salen son definidas negativas, ¿ya? Entonces partimos. Bueno, la fuente de corriente tiene una corriente que entra al nodo, de valor IC1. Entonces esta directamente queda definida como IC1. Ahora, por nuestras referencias que nos dimos, la resistencia R1 y la resistencia R2 sacan corriente. O sea, la corriente está definida hacia afuera del nodo. Entonces esta corriente va como negativa. ¿Ya? Por ley de Ohm, acuérdense que V es igual a I por R, entonces la corriente en una resistencia es V partido en R. Este V1 que está acá es lo que nos falta por construir, que es la tensión en la resistencia R1. Por lo que ustedes saben de las clases anteriores, este VR1 que está aquí, queda definido como la diferencia entre V1 y la tensión de este nodo. Pero como la tensión de este nodo de abajo es 0, VR1 tiene exactamente el mismo valor que V1. Entonces, por consiguiente, la corriente que sale del nodo es V1 dividido en R1. ¿Ya? Como les comenté, del mismo modo, la corriente que sale por la resistencia R2 es la misma tensión de este nodo, pero dividido por R2. Cuando pasamos acá a la resistencia R3, la cosa se complica un poco, porque la diferencia potencial a través de esa resistencia ya no es V1 menos 0, sino que es la diferencia entre la tensión de dos nodos contiguos en este caso. Entonces este V1 resulta ser V2 menos V1, ¿ya? Podría ser V1 menos V2, pero nos quedaría invertida la referencia que nosotros nos estamos dando. Entonces, por eso es que acá nosotros le pusimos V2 menos V1 dividido en R3. Esta corriente sigue la misma lógica. La diferencia de potencial entre los nodos dividido en la resistencia. Y finalmente esta fuente de corriente nos saca corriente del nodo. Entonces queda como menos IC2. ¿Ya? ¿Tienen dudas? Si tienen dudas, díganme al tiro, porque así vamos viendo. La corriente R3. La corriente R3 es positiva porque entra al nodo. Fíjate que acá nosotros nos definimos referencias. Esto es y R3. Y según esta referencia que nosotros nos definimos, la corriente entra al nodo B1. Podría haber sido definido para otro lado, o sea, saliendo. Pero tendrías que haber sido consecuente con la referencia de la tensión. Entonces, esto lo tienen que... Esto lo tienen que replicar para cada nodo. ¿Ya? Cuando tengan esto, van a tener finalmente un sistema de ecuaciones que pueden resolver. Este sistema de ecuaciones yo se los dejé, o sea, se los voy a dejar en un archivo MATLAB. Lo vamos a revisar ahora. Ya tiene toda esta topología que está acá. Así que... Y eso no está asociado con Simulink, solamente con MATLAB, porque tiene la matriz a la que tienen que llegar. Ya, dame un segundo. Ya, mientras carga MATLAB. Ya, pero este es el caso
cuando ustedes resuelven el método de los nodos, solamente con fuentes de corriente. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ustedes tuvieran una fuente de tensión en vez de una fuente de corriente? ¿Podrían resolver el sistema? ¿Qué creen ustedes? Sí, la respuesta corta es que sí, sí lo podrían resolver. Pero la particularidad que tendría es que... Vamos a copiarlo. Ejemplo... Y acá vamos a... Fíjense lo que pasa. Lo que vamos a hacer es transformar esta fuente de corriente en una fuente de tensión. Listo. Ya vamos a hacer por aquí. Fíjense lo que pasa. Al agregar una fuente de tensión, lo que estamos haciendo es incluir un nuevo nodo al sistema, ¿no es cierto? En este caso sería el nodo B4, que es este de acá. Y eso nos complica un poco las cosas, porque cuando ustedes vayan a plantear el LSK, esto era B1, esto era B2, y esto es B4. Cuando ustedes vayan a plantear el LDK sobre este nodo, no van a poder, porque, por ejemplo, acá, para esta fuente de tensión no tenemos una relación directa para determinar la corriente a partir de una resistencia, porque no tiene resistencia asociada. Fíjense, no podemos hacer B4 menos B1 dividido en R, porque no existe R. Entonces, lo que se puede hacer acá para resolver este sistema es usar esta corriente y no plantear el LSK sobre este nodo B4. A lo que me refiero es que esta corriente, IF, es la misma corriente que I1. Y la corriente I1 ustedes sí la conocen. Entonces con esta corriente I1 pueden ingresarla al nodo B2 y además pueden ingresarla al nodo B1 como corriente que sale, en este caso, para esta referencia. ¿Ya? Y ahí les va a quedar un sistema de 4x4, porque tenemos 4 incógnitas que son las 4 tensiones de los 4 nodos. A diferencia de antes que teníamos 3 incógnitas. ¿Ya? Y ahora este sistema lo tengo acá. En este archivo MATLAB que les voy a dejar. Lo único que tienen que hacer es darle al play y con esto ya pueden corroborar si es que está bien o no. O sea, si es que está bien o no lo que ustedes están haciendo. Como está en MATLAB, la gracia de esto es que ustedes pueden jugar con los valores de las fuentes de corriente y jugar con los valores de la resistencia. ¿Ya? Aquí está la matriz A que yo les estaba comentando antes y la matriz B. Y acá esta A elevado a menos 1 por B son los valores de los nodos. Y del mismo modo aquí está el método, pero con fuentes de corriente y tensión. Y ahí para que le echen un ojo.
La corriente en el nodo 1. ¿Cuál corriente, Gregorio? ¿La corriente de la fuente? Ya, mira, para incluirla dentro del nodo 1, fíjate que si es que conociéramos el valor de IF, esta sería una corriente que sale del nodo B1. O sea, sería una corriente que dentro de la ley, del LSK quedaría con signo negativo. Pero además nosotros sabemos que esta corriente IF es la misma corriente que tenemos por acá, por la resistencia R4. Entonces lo que hacemos es plantear este IF, igualarlo con I1, y en vez de hacer la diferencia entre la diferencia de tensión entre el nodo B4 y B1 dividido en R4, porque eso no existe, lo que tú haces es plantear la diferencia entre B2 menos B4 dividido en R4, para tener esta corriente y así poder incluirla dentro de las ecuaciones del nodo B1. ¿Ya? O sea, es como ampliar un poco el concepto del LSK. Y fíjense que lo que tienen que saber acá, o sea, lo que tienen que entender en verdad, es que la corriente por por dos elementos en serie, es la misma. Y ese es el truco en esto. Entendiendo eso pueden resolver este problema sin mayores complicaciones. ¿Ya? Bueno, igual cuando lo estén resolviendo, cualquier duda, díganme. De hecho, me extraña que nadie me ha hecho ninguna pregunta. Y al ayudante igual pregúntenle, moléstenlo. Sí, yo sé que esto no es poca materia. Ya, pero vamos. El método de las corrientes de Mayer. Similar al caso anterior, en vez de plantear ecuaciones por cada nodo, o sea, tensión por cada nodo, lo que vamos a hacer es plantear corrientes por cada malla. Acuérdense que la cantidad de mallas es M menos B más 1, pero ustedes lo pueden extender como el enmallado interno, que está acá. Ahora, este sistema de ecuaciones, yo creo que lo que vamos a hacer ahora es dejarlo planteado de manera muy genérica, ¿ya? Porque nos estamos quedando sin tiempo para ver los elementos dinámicos. Que eso me interesa darle más peso. Ya. En este circuito, lo que ustedes deberían hacer para poder resolverlo es, como dice el método, plantear una corriente por cada malla. A lo que me refiero con esto es que... déjenme... Aquí está. Tenemos una fuente aquí. Acá. Una resistencia. Ya. Este es el circuito que les mostré recién. Okay. Ahí está. Ya, el truco de este método, a diferencia del anterior, es que ustedes tienen que ser capaces de plantear, como les dije, corrientes por cada malla. Entonces, de manera arbitraria,
lo que vamos a hacer es eso, plantear corrientes por cada malla. Y esto puede ser en el sentido que ustedes quieran. Denme un segundo, ¿cómo es esta cuestión? ¿Dónde está? Oh, no sé, no. Ya, ahora. Ya, con cada corriente que ustedes plantean, tienen que darle un sentido de giro. En este caso, el sentido de giro está hacia dentro de la pantalla. Entonces, ustedes tienen que plantear cada corriente en un sentido. Este sentido, como les dije, es arbitrario. Ustedes se lo dan, ¿ya? La implicancia que va a tener esto es que la ley de elementos, por ejemplo, les puede quedar al revés. Ya tengan ojo con eso. Entonces intenten, cuando ustedes estén haciendo un ejercicio, siempre intentar calzar la corriente del elemento pasivo, con el sentido de la corriente interna de cada malla por separado. Ahora, el segundo paso, una vez que ya tienen planteadas las corrientes por cada malla, tienen definido las referencias de cada elemento por separado, es plantear los LBK. Entonces, si es que planteamos el LBK, para este caso, planteamos la malla 1, la malla de acá, de más a la izquierda. Si planteamos el LBK, tal como está con las referencias ahí, tenemos BF más BR1 menos la tensión de la otra fuente, BF2, BF1, BR1 y BR2. Ya, entonces el LBK es como siempre, BF1 más BR1 menos BF2 menos BR2 igual 0. Pero ahora, estas tensiones, por la resistencia, nosotros las tenemos que plantear en función de las corrientes que están definidas. ¿Ya? Hay algo que se me fue y es que no le dimos nombre a estas corrientes. ¿Está serio? ¿Está serie 2? Y esta va a serie 3. Ya. La resistencia, la tensión de la resistencia R1. ¿Cómo quedaría en función de esta corriente? Chicos, esto ustedes deberían ser capaces de responderlo en estos momentos porque es una aplicación directa de los métodos de referencia. Fíjense, para que el elemento quede en referencia a carga, la corriente I1 que nos definimos acá es opuesta a la corriente I1, ¿no es cierto? La verde que está aquí. Para ser consecuentes con la referencia a carga,
la corriente I1 debería ingresar a la ley de elementos como menos con signo negativo, para poder tener el elemento en referencia carga con esto que estamos usando acá. O si no, de otro modo quedaría en referencia fuente y ahí nos quedaría un poco las cosas. Por lo tanto, el BR1, según las referencias que están escritas aquí, sería menos I1 por R1. De IF2 con la dirección de... si es que queremos calcular potencia, sí. Pero como son fuentes, lo mejor es dejarlo en referencia fuente. ¿Ya? O sea, cada elemento particular, o sea, por separado, les conviene dejarlo en la referencia que les corresponde. El problema está cuando ustedes van a interaccionar, o sea, hacen interactuar estos elementos unos con otros. Ahí les puede quedar un poco la escoba. Dice que son desordenados. Ya, la tensión BF2 y BF1 está bien. Son las dos positivas y el valor que nosotros mismos nos demos. Acá faltó una resistencia, creo. Sí. Vamos a agregar. Listo. La referencia infiltrada. Ya esto nos cambia un poco. Sí. Ahí está. Bueno, esto tenemos que incluirlo en el LDK, discúlpenme. Si es que queremos incluir esta tensión, sería BR3. BF2, entonces quedaría menos BF2 más BR3. Ya, menos BR2. Sigamos. Entonces ya vamos en la tensión por la resistencia R3 en este caso. La tensión de la resistencia R3, para que quede en referencia carga, tenemos que seguir el sentido de la corriente IR3, ¿no es cierto? IR3. Pero esta corriente se compone a su vez de I1 y de I3. Entonces, para hacer que la suma de las dos corrientes tenga el mismo sentido que IR3, lo que hacemos es, primero, suponer que la diferencia entre I3, que tiene el sentido de IR3, menos I1, que tiene sentido contrario a IR3, es positivo. Entonces esto nos quedaría como IR3 menos, o sea, I1 menos IR3. I3 menos IR3. Por R3. ¿Ya? ¿Entendieron esa parte? Eso yo creo que es lo más complicado de este método en todo caso. Es ver qué pasa cuando dos corrientes de distintas mallas chocan. Y chocan en sentidos distintos. Eso es como lo complicado. Ya, por la resistencia R2, acá pasa lo mismo. Tenemos que la corriente I1 va hacia un lado, tiene un sentido. Ya, lo voy a repetir con la resistencia R1, ¿ya? Que tenemos exactamente lo mismo. Fíjense que I1 tiene sentido contrario a I2. Lo que ustedes tienen que hacer es identificar cuál es la corriente que está a favor de la referencia carga del elemento. En este caso, la
corriente que está a favor de la resistencia de la corriente IR2. Es la corriente I1. Entonces, ustedes suponen que I1 menos I2 es positivo y sigue esta misma, va a seguir este sentido la corriente. Aunque no sea así. Ustedes lo suponen. Después, si es que tienen algún signo negativo, eso ya la resolución del sistema de ecuaciones les va a decir. Pero por ahora basta con suponerlo, para plantear por lo menos las ecuaciones. Ya finalmente que BR2 es igual ya, como les dije, acá la corriente I1 es la corriente que está a favor del sentido de IR2. Entonces quedaría I1. La corriente I2 está en contra, menos I2. Y se multiplica la resistencia, que en este caso sería R2. Ahora estas tres ecuaciones de tensiones las tienen que reemplazar en la ley de voltajes. Y con eso obtienen una ecuación que contempla la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3. Por cada malla, ustedes tienen que plantear esta ecuación y al final resolver el sistema de ecuaciones, ordenar un poco las matrices y debería quedar algo como esto. Acá está ordenado. Algo así. ¿Ya? Aquí también está la respuesta del circuito de pruebas que yo les dejé en Simulink, pero pueden cambiar estos valores, no hay ningún problema. O sea, ya ustedes pueden jugar un poco con esta respuesta y verificar si es que lo que están haciendo está bien o no. ¿Ya? Estos métodos de resolución son útiles, pero ya cuando estamos hablando de redes que son mucho más grandes de las que vamos a analizar. Creo que sale un poco del foco del curso analizar redes que son muy grandes y no les va a aportar mucho a ustedes. ¿Ya? Pero eso, necesito que me digan si es que entendieron más o menos cómo proceder con esto. ¿Están muy perdidos? No, o sea, cómo resolver, cómo aplicar los métodos en verdad en general. Dime, Jorge. Ah, ahí está. Ahí te desmuteé. ¿Aló, se escucha? Sí, ¿Oh? ¿Aló? Profe, ¿qué pasa si es que yo elijo la otra, en el otro sentido la corriente de arriba, la I3, ¿ya? y analizo la resistencia R3, creo que es la de arriba, o sea, la que Está bien. está como esa, y en ese caso las dos corrientes irían en contra del IR3. Claro, ahí te quedaría menos I3, menos I1. Similar a lo que pasaba acá, en la resistencia R1. Ya, gracias, profe. ¿Vale? Ya. Si no tienen preguntas, vamos a empezar a... Yo creo que ya hoy día alcanzamos a ver lo que es el comportamiento del condensador. Y la introducción. Ahora viene una parte que es súper importante, que es todo el estudio de elementos dinámicos. Hasta ahora lo que hemos visto, como les dije al principio de la clase, es método de resolución de redes con fuentes de C en su mayoría. Acuérdense que esta fuente de C no necesariamente tiene que ser una constante en el tiempo. Puede ser una función que varía en el tiempo. Por ejemplo, una función sinusoidal o un escalón. Y son esas fuentes extrañas las que de algún modo empiezan a complicar un poco el análisis de todas las redes eléctricas. ¿Ya?
En particular, los elementos dinámicos son elementos que nos permiten son elementos pasivos que nos permiten almacenar energía. Por ejemplo, el condensador nos permite almacenar energía en forma de cargas eléctricas, y el inductor nos permite almacenar energía en forma de campo magnético. La complejidad de toda esta cuestión está en el inductor, porque mezcla conceptos de magnetismo con conceptos de campos eléctricos. Entonces, la mezcla de esas dos cosas complica harto las cosas. O sea, el análisis en general, el análisis conceptual que hay detrás, es un poco más complejo. Y bueno, me parece a mí importante que entiendan desde ya más o menos cómo funciona la inductancia de manera más o menos acabada, porque si es que ustedes entienden ahora cómo se comporta la inductancia, después cuando veamos motores, se les va a hacer mucho más simple entrelazar conceptos, ya que como vamos a ver más adelante, la inductancia funciona básicamente por la ley de Faraday y la ley de Ampere. A partir de esa mezcla de leyes, ustedes pueden hacer mover motores, que es al final lo que ustedes más ven como mecánicos. Pero eso ya va a ser materia de más adelante. Pero me interesa que lo entiendan acá, para una inductancia simple. El caso más sencillo, después lo vamos a complejizar. Acá les puse un circuito que corresponde a una fuente DC que tiene dos niveles. Tiene un nivel de 5 volts y un nivel de 10 volts. Este circuito que está acá es el circuito dinámico, un circuito dinámico simple. Es un RLC en serie. ¿Ya? Este circuito tiene condiciones iniciales 0 en t igual 0, que es otro punto importante cuando estamos analizando todos estos elementos dinámicos. Ellos pueden tener energía almacenada cuando partimos un análisis. ¿Ya? Otra de las particularidades que tienen estos elementos es que nosotros conocemos de antemano el funcionamiento en análisis en estado estacionario. Por ejemplo, todo lo que hemos visto ahora con fuentes de tensión está hecho en un análisis, en un espacio de tiempo estacionario, que es replicable cuando nosotros tenemos estos mismos elementos, ¿ya? Por ejemplo, en T infinito, la inductancia, si ustedes se acuerdan de 120, se comporta como un cortocircuito. Y el condensador se comporta como un circuito abierto. Entonces, nosotros podemos dividir nuestro análisis en distintas etapas. Por ejemplo, podemos dividir nuestro análisis en etapa transitoria y en etapa estacionaria. En etapa estacionaria pueden aplicar todo lo que saben hasta ahora. Y en análisis transitorio es lo que vamos a empezar a revisar a grandes rasgos. Ahora, en esto, las señales que yo les puse acá son las señales del condensador. Es la tensión del condensador y la corriente del condensador. Fíjense, entre 0 y... ¿cuánto dice ahí? Un milisegundo más o menos. 1.2 milisegundos. El condensador tiene una etapa transitoria en donde sube la tensión, baja, sube, baja, y llega hasta el valor de la fuente, que es 5 volts. O sea, se comporta como un circuito abierto. Esta oscilación, en la primera parte de la tensión, es debido fundamentalmente al pimponeo de energía entre el inductor y el condensador. Por otro lado, fíjense la corriente en la primera etapa. Tenemos una corriente que oscila en torno al valor medio cero. Y esto es porque a medida que el condensador va juntando más cargas, menos de Q en dt tenemos. Si lo quieren ver con lo que ya hemos visto. Ahora cuando le damos otro delta V, que es en este punto, en tiempo 1.2 milisegundos, tenemos de nuevo el comportamiento dinámico. Fíjense que el comportamiento dinámico en la primera parte es exactamente igual al comportamiento dinámico en la segunda parte. O sea, si ustedes midieran la distancia desde este V igual 5 volts
hasta el punto más alto, sería lo mismo en la primera parte y en la segunda parte. Y esto es producto de que el condensador y el inductor responden a variaciones del sistema, o sea, responden a los deltas, ¿ya? Como en este caso los deltas de voltaje son iguales en ambos casos, o sea, tenemos una variación de 0 a 5 volts y una variación de 5 a 10, el comportamiento dinámico es igual. Esto se aprecia mucho mejor en la corriente, que la corriente tiene un valor en torno a 0, como les dije. ¿Ya? Estos son los gráficos en función del tiempo. Pero nosotros podemos analizar también qué pasa con la curva ID. O sea, cómo se comporta esto en el plano ID. Y en el plano ID pasa lo siguiente. Tenemos oscilaciones en torno a un punto. O sea, básicamente es como una espiral que se forma para llegar a la tensión de 5 volts. Fíjense, en la primera parte partimos en 0. Partimos acá. Y llegamos acá. 1, 2. Nuestra condición en el estado 2 es la condición de tensión 5 volts. O sea, nuestro punto de operación en estado estacionario. Luego, si nosotros le damos el otro delta de tensión, llegamos al punto 3. O sea, a 10 volts. Esta información que está contenida acá es exactamente la misma que está arriba. La única diferencia es que, como está presentado aquí el gráfico, es una representación en el plano IV. ¿Ya? Quiero que tengan en mente de que todo se puede representar en el plano IV y salen cosas bien extrañas. Por ejemplo, estas espirales que salen aquí. ¿Ya? Pero usualmente se presentan en el plano del tiempo. ¿Ya? Pero también lo pueden ver haciendo cosas media extrañas. Ahora, el condensador, como les comenté, lo que hace es almacenar cargas. ¿Ya? La derivación del comportamiento del condensador está fundamentado en la ley de Gauss, lo que dice que sobre una superficie cerrada, el campo eléctrico es igual a la carga Q dividido en la permitividad del espacio, que es este chi que está aquí. O sea, este epsilon, perdón. Este desarrollo está en el libro que les comenté, en el Leopoldo Silva, ¿ya? Si es que lo quieren ver en más detalle. No me parece tan relevante que vean el desarrollo en detalle, por lo menos para el condensador, pero igual ustedes lo pueden deducir. De hecho, si es que asumen que el campo eléctrico es homogéneo, les quedaría un E por A igual a Q partido en epsilon. Y después se acuerdan de la definición de diferencia potencial. Tienen que la diferencia potencial es igual al campo eléctrico por la longitud. Y al final pueden despejar en función de solamente parámetros geométricos la capacidad de un elemento. Ya, esto es importante porque si ustedes conocen solamente las propiedades del material y las dimensiones, deberían ser capaces de determinar la capacidad de este. Ahora, hay unos sistemas que se comportan de manera especial respecto a la capacidad, porque no siempre esta capacidad es una constante. De hecho, hay veces que esta capacidad es función de la tensión. Por ejemplo, en los módulos solares, la capacidad que se genera en los transitorios corresponde a una capacidad que depende de la tensión. Entonces tenemos una capacidad no lineal. Y eso complica un poco las cosas de análisis, porque como hemos visto hasta ahora, las resistencias no cambian en el tiempo. Pero si uno de sus parámetros cambia en el tiempo, tienen que redefinir un poco la obtención de las distintas ecuaciones. ¿Ya? Bueno, la ecuación, o sea, la relación, la más poderosa que tienen acá, es que la carga es igual a la capacidad por la diferencia potencial entre las placas.
Ahora si nos acordamos de la primera ecuación que vimos, que es la ley de conservación de la carga, ahí definimos que la corriente es de Q en dt. Si reemplazamos el Q por lo que vimos ahora, y además asumimos que C es constante, llegamos a la relación de la corriente en el condensador. Que esta es la ecuación que, de hecho, creo que se ve en 120. No recuerdo si se veían elementos dinámicos. Y ahora esto es a modo de repaso. Pero lo que quiero que les quede claro es que el condensador, la corriente del condensador, no ve variaciones de tensión, ve variaciones de carga. Y en función de eso, obtenemos corriente. En caso que C es constante, sí podemos escribir la corriente en función de variaciones de tensión. Solamente en este caso. ¿Ya? Y ahí obtenemos la relación típica. Ahora fíjense que, como les dije antes, como el condensador es capaz de almacenar cargas, si es que en tiempo infinito, si es que está conectado a una fuente a través de una resistencia, el condensador va a almacenar todas las cargas que pueda entregar el sistema. Lo que quiero decir con esto es que el condensador en ese punto se va a comportar como un circuito abierto, con tensión BC, y la corriente va a ser cero. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante que tienen que recordar, en verdad, son las definiciones de potencia a través del condensador. Porque con la definición de potencia y lo que ya hemos visto, somos capaces de encontrar la energía del condensador, que está relacionada directamente con la carga y con la capacidad. También pueden determinar la energía en función de la tensión y de la capacidad. ¿Ya? Ahora, si es que la potencia del condensador es mayor que cero, decimos que el condensador se está cargando. Y si es menor que cero, el condensador se está descargando. De acá lo que me parece que es más importante a mí, por lo menos, es esta cosa de acá. ¿Ya? Y el tema de que el análisis en estado estacionario, el condensador se comporta como un circuito abierto. Entonces, de nuevo les repito, redes trabajando en estado estacionario nosotros ya la podemos resolver con lo que ustedes saben. Y no debiesen tener ningún problema. El estado transitorio es un poco más complejo. Y ahora necesito que me digan si es que tienen alguna duda respecto a lo que acabamos de ver, para poder pasar al comportamiento del inductor. Que el comportamiento del inductor me parece más denso en términos de matemática. Ya. Y ahora vamos con el inductor. Como les dije en un principio, el fundamento del inductor se encuentra en la ley de Faraday. La ley de Faraday nos indica varias cosas. Principalmente nos indica que si estamos en presencia de un camino cerrado y ese camino cerrado ve una variación en el campo magnético a través del tiempo, nosotros vamos a tener una diferencia de potencial. O sea, vamos a tener potencial, que se denomina fuerza electromotriz. Y esto choca un poco con lo que habíamos visto, porque si se acuerdan, esta integral, si es que solamente se define a partir de campos eléctricos, vimos que era cero. Pero ahora Faraday viene y nos dice que no es cero. Lo que habíamos visto antes solamente corresponde a un caso particular de la ley de Faraday, en donde no tenemos ningún tipo de campo magnético asociado. ¿Ya? Ahora, otra particularidad que tiene esto es que, por ejemplo, una espira cerrada se opone al cambio de flujo magnético. Por eso es que está este menos. Lo único que significa ese menos es que tenemos una oposición al cambio. ¿Ya? Entonces, los inductores
Lo que pasa con el comportamiento interno es que se oponen al cambio de flujo magnético. Y eso ténganlo bien presente porque cuando se deducen las ecuaciones, ese menos que está acá es importante y si se les va, la deducción como no les va a funcionar. Otra cosa que también pueden destacar de acá, de manera inmediata, es que como esta integral sobre el campo eléctrico en una línea de contorno cerrado es distinto de cero, nos quiere decir que el campo magnético no es conservativo, ¿ya? O sea que tenemos cambios en la energía de un electrón si es que lo hacemos circular por un camino cerrado. ¿Ya? Acá abajo les puse cómo fue que Faraday en verdad se dio cuenta. Es básicamente tenía una... Se pueden imaginar que tenía un cable enrollado a través de un tubo y con otro solenoide que le estaba haciendo pasar corriente, vio que tenía inducción de corriente, o sea, tiene conectado un galvanómetro acá, que es un elemento que mide corriente, y a medida que él mueve el, el inductor A, se genera corriente. Y es exactamente lo que está escrito acá de manera matemática. O sea, variaciones del flujo magnético que ve el inductor B respecto al inductor A se reflejan en aumentos de corriente. O sea, tenemos una fuerza electromotriz. Ahora hay varias cosas. Por ejemplo, el inductor. Uno de los conceptos importantes es el flujo enlazado. Esto igual creo que se ve en 120, no estoy seguro. En donde el flujo enlazado lo podemos entender como cuántas líneas de flujo tenemos sobre un contorno de área. ¿Cuántas líneas de flujo tenemos sobre un contorno de área? Sobre una superficie. Ahora, el flujo enlazado, por ejemplo, si es que nuestra área forma varias espiras, por cada espira nosotros vamos a ver n sub i veces el flujo. Entonces el enlace de flujo total lambda es la suma de todos los enlaces de flujo individuales que ve nuestra área. Y acá se puede expresar como una sumatoria. Por otro lado, otra ley fundamental que nos describe el comportamiento del inductor es la ley de Ampère. Esta ley de Ampère nos dice que, bueno, básicamente lo que nos dice es que si tenemos una corriente, esta corriente tiene a su vez asociado un campo magnético que la rodea por un camino cerrado. Este bicho de acá, esta variación de campo eléctrico en función del tiempo, se denomina corriente de desplazamiento. Y es lo que hace que los condensadores, en verdad, es lo que explica el funcionamiento de los condensadores. Esto lo pueden buscar si es que les interesa ver un poco más. Pero es un concepto bien interesante respecto a cómo a través de un área en donde no hay corriente, sí tenemos corriente al otro lado. Bueno, esa producción de corriente es a partir de la variación de campo eléctrico en el tiempo. ¿Ya? Pero ahora para lo que a nosotros nos interesa, el inductor, no vamos a ver variaciones de campo eléctrico. Así que este término lo podemos despreciar. Este J es la densidad de corriente, que es la distribución de corriente sobre un área definida, la podemos asumir constante. Y si suponemos eso, lo que les acabo de decir, entonces la ley de Ampère nos queda así, como la integral de línea del campo magnético se relaciona con la corriente que pasa a través de él. A partir de esto que les comenté, ustedes pueden deducir la relación entre el flujo enlazado y la corriente. Esto después quiero que lo lean de manera más calmada, ¿ya? Pero si que ustedes suponen, por ejemplo, que el camino L es fijo, acá tendrían B por L, que es lo que sale acá, es igual a N por mu por I, donde N es el flujo enlazado por N espiras. Y luego, si es que ustedes amplifican
por el área, por el número de espiras, para obtener el flujo magnético por aquí. Resulta que el lambda, que es el flujo enlazado, nuevamente es igual a la corriente por un factor que depende solamente de propiedades del medio. En este caso depende del número de espiras, depende del área de las espiras, depende del largo y depende de la permeabilidad del material, de la permeabilidad magnética. Este factor que está aquí es la inductancia, ¿ya? Y similar al comportamiento del condensador, esta inductancia puede ser determinada solamente a partir de condiciones geométricas. Ahora, como se imaginarán, el inductor no es un elemento que se ponga cambios en la corriente, sino que es un elemento que se pone a cambios del flujo magnético, o sea, del flujo enlazado, del lambda, similar a lo que veíamos antes en el condensador. En el condensador se pone a flujos en las cargas. O sea, no se pone a flujos en las cargas, sino que va almacenando cargas y estas cargas a su vez hacen que la corriente disminuya. El inductor lo que hace es oponerse derechamente al flujo, no le gustan los cambios. Este ejemplo de acá, esta figura la saqué del libro de Leopoldo Silva. Ustedes pueden ver lo que estábamos hablando antes. Esta es la aplicación directa. Fíjense que tenemos por un lado la integral del campo eléctrico sobre todo este conductor que está acá, que va desde A hasta B. Es igual, o sea, se puede separar entre los puntos A y B, donde un camino se cierra por el aire y el otro camino se cierra por el conductor mismo. Fíjense que, a diferencia de antes, como estamos en presencia de un campo magnético, esta integral, o sea, este recorrido que tiene el campo eléctrico sobre este camino es distinto de cero, ¿ya? Y eso creo que es importante que noten esa diferencia. Si ustedes desarrollan un poco esta expresión y desprecian la resistencia que les queda ahí dando vueltas, bueno, que es la resistencia que se da al trazar el camino desde A a B, pero por el conductor, nos queda finalmente que la diferencia de potencial B a B es igual a la variación de flujo en función del tiempo, una vez que se desprecia la resistencia. Y esa es la ecuación de equilibrio que domina el comportamiento de la inductancia. Ahora, si es que la inductancia es constante, puede salir de esta derivada del tiempo y tener la ecuación clásica. Pero esto no necesariamente es así. Así que tengan ojo con eso. Y del mismo modo que veíamos en el condensador, podemos describir la energía a partir de los parámetros de inductancia y de flujo enlazado. Entonces, si es que la potencia que ve el inductor es mayor que cero, decimos que el inductor se magnetiza, y si la potencia que ve el inductor es menor que cero, se desmagnetiza. ¿Ya? Y eso, como a modo de resumen, esta introducción un poco más física que la vimos más o menos rápido, si bien es importante que entiendan de dónde vienen las ecuaciones diferenciales que rigen el comportamiento de los elementos, no nos vamos a detener, por ejemplo, en explicar detalladamente cómo funciona el principio físico detrás de esto. ¿Ya? Sí es importante que comprendan a grandes rasgos cómo funciona, pero no al detalle. Así que eso, la próxima clase lo que vamos a hacer es ver circuitos de primer y segundo orden. Vamos a ver el método de resolución general y vamos a describir las respuestas. La próxima clase es el control, ¿ya? Es el control al final de la clase. Entre 8 y 8:20 va a ser el control. La clase va a ser un poco más corta. Entonces la clase va a partir como a
sea, va a partir a la misma hora de siempre y va a terminar como a las 7, 10 para las 8 quiero terminarlo. El procedimiento para hacer el control, lo que tengo pensado es lo siguiente. Bueno, primero para dar el control tienen que estar conectados sí o sí a la reunión. Yo no voy a revisarle el control a una persona que no esté conectada acá. Lo otro es que la persona tiene que tener el micrófono abierto. ¿Ya? Esas son las condiciones para poder optar a la revisión del control. Lo que vamos a hacer, más o menos yo creo que entre 7:55 y las 8 vamos a leer el control juntos. Y más o menos en ese rango se va a habilitar en aula una tarea. Esa tarea va a ser el control. Lo que ustedes van a tener que hacer es descargarlo, descargar ese archivo, responderlo a través o sea, no necesariamente del computador, pero necesitan subir un archivo PDF. Y después subir un archivo PDF. Van a tener más o menos 20 minutos para hacer el control. ¿Ya? De 8 a 8:20. Yo estimo que con eso deberían estar listos. Además, cuentan con un lapso de 10 minutos, por si acaso, o sea, para que tengan tiempo para subir el material, ¿ya? Por cualquier cosa. Así que a las 8:30 deberíamos estar listos. Dime, Jorge. Profe, que si es que existe la posibilidad de subir el archivo en vez de con el cam scanner, como escanearlo solo en un escáner y subirlo en PDF. Ah, sí, por supuesto. Igual Sí, es una herramienta que se les da, pero si ahí, tienen otra forma, no hay problema. ahora sí. No, si no hay ningún problema si es que ustedes quieren subir el archivo con otro método, ¿ya? Lo importante es que sea legible y que se pueda revisar, ¿ya? En verdad, eso es. Por eso es que les dije que un documento PDF, pero pueden si no quieren sacarlo con el celu, está bien. De hecho, lo pueden hacer hasta en el mismo computador. Si el control está un poco hecho para hacerlo en el computador, ¿ya? No se esperen una malla monstruosa, porque no les voy a preguntar eso. Así que, eso chicos, si es que tienen alguna duda, es el momento. ¿No? Ya, entonces, con esto damos por terminar la clase de hoy. Estudien y que estén bien. Cualquier cosa me mandan un correo. ¿Ya? Que estén muy bien.